Pues estamos con Luz Meli Reyes, que es una de las grandes periodistas de nuestro continente, de la región, venezolana, ella, gran observadora de la realidad y como buena periodista, pues interesada del acontecer. Luz Meli, antes de iniciar la charla, estaba yo recordando cuando nos conocimos en República Dominicana ya hace algunos años, en un taller sobre cobertura justamente de procesos democráticos y elecciones. Pareciera que la agenda democrática estaba más o menos clara, el tema iban a ser las elecciones, quizá en algunos países cómo se contaban los votos, cómo se tenía que mejorar o no el sistema electoral, la equidad en las contiendas. Sin embargo, con el paso de los años, con lo que ha ocurrido, diría yo, por lo menos en la última década, quizá en las últimas 2 décadas, parece que la agenda ya democrática latinoamericana ya es de una urgencia distinta. Ya vuelve a ser, inclusive en algunos lugares, para que haya elecciones. No sé tú cómo veas este contraste en el tiempo. Ay, muchas gracias por la bienvenida, Julián. Y sí, acordándonos de cuando nos conocimos hace unos cuantos años en este taller de cobertura con otra gran maestra de periodismo que es María Teresa Rondero y con quien, por cierto, solemos conversar sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Digamos que no estamos exentos de un proceso que yo creo que es general, lo vemos en Hungría, lo vemos en otros países, que tiene que ver con un auge de un populismo autoritario. Y un populismo autoritario para el cual no importa de qué ala esté, si en la derecha o a la izquierda, porque utilizan prácticamente las mismas tácticas de desmontaje de la institucionalidad democrática. Y bueno, puede que algunos sean populistas del lado de izquierda, otros del lado de derecha, pero realmente lo que son unos grandes pragmáticos que utilizan este tipo de comportamiento para ir afectando la institucionalidad democrática. Luz Meli, ¿no se te hace increíble? Digo, es un tema de la ciencia política, es un tema de la historia, es un tema nuestro de los periodistas porque no sé si lo supimos ver con claridad, que en las propias democracias del continente se haya anidado su destrucción. A mí esto se me hace una de las cosas más inquietantes e increíbles y que como tú dices, no es un fenómeno continental, sino del mundo, pero no deja de ser una triste paradoja, no sé cómo lo percibas tú. Sí, pero es que yo creo que digamos que los autoritarios van evolucionando, ¿no? Entonces son autoritarismos del siglo XXI. Difícilmente en algunos de nuestros países en donde había democracia o en donde hay todavía democracia, pero con instituciones debilitadas, difícilmente pudiese tener una acción tradicional de las que se utilizaban antes de salir de un mandatario a través de una acción violenta. Se utilizan los mecanismos que ofrece la propia democracia. Es una paradoja, sí, ciertamente lo es, pero también creo que es necesario entender, comprender que estas cosas no ocurren aisladamente. Es la impresión que tengo. Recientemente leía una entrevista que le hicieron al expresidente del gobierno español, a Felipe González, y Felipe González hablaba de que hace mucho tiempo él se fue a estudiar un poco todo el tema de la desconexión de los partidos políticos con las bases y la falta de representación, la orfandad en la que se sentían los ciudadanos frente a los partidos políticos. Y a su vez él hacía una comparación con la orfandad de la que sienten los usuarios de medios de comunicación. Yo creo que allí hay un paralelismo interesante
Y creo que es un proceso que, si bien obedece tal vez a los estudiosos de ciencia política, a los sociólogos, también tiene un componente que nos impacta muchísimo a los periodistas, y que sería muy interesante que hubiese una línea de trabajo general, porque hay investigaciones, pero una línea de trabajo internacional que pudiera ir examinando ese tipo de situación. ¿Para qué? Para poder tipificar, hacer estudios de caso, para poder presentarlo académicamente de la mejor manera, y que otros puedan ver lo que ha sucedido en nuestros países. Y esto lo digo por lo siguiente, porque muchas veces desde Venezuela, periodistas, instituciones, dirigentes advirtieron de lo que estaba ocurriendo, pero eran descalificados. Y eran descalificados porque decían que parecía que esto era una diatriba entre un líder muy carismático y algunas personas, o un grupo de personas, que no estaban de acuerdo con él. Pues lo que han demostrado, lo que se ha demostrado durante estos 21 años, es que ha sido un desmontaje sistemático de la democracia dentro, digamos, de los parámetros o con las herramientas de la propia democracia. Decía un venezolano, Laureano Márquez, que era una ironía que en Venezuela, por ejemplo, mataron la democracia a punta de elecciones. Mataron la democracia a punta de elecciones. Y decías una cosa que me parece central y que además es como parte de un modelo de actuación de estos nuevos populismos, que es justamente la descalificación del otro, la descalificación de las oposiciones, la descalificación de quien tiene un diagnóstico de las cosas, sobre las cosas que no se están haciendo bien, pero particularmente sobre la prensa. Digamos que una de las zonas que este tipo de poder político ataca cotidianamente es a los periodistas. Te lo pregunto tú, que tienes una experiencia pues en carne propia, ¿qué tan complejo es trabajar bajo esas coordenadas? Mira, digamos que si hubiese el establecimiento de un patrón, que creo que alguna vez un académico argentino lo hizo en su momento, hace aproximadamente 15 años, poco identificó el patrón de la relación entre los liderazgos que estaban en aquel momento en Sudamérica y su relación con los medios y con los periodistas. Pues identificas allí que en ese patrón una de las líneas es el ataque a los periodistas y el ataque a los medios. Y cuando te digo esto, ya no es solamente, ya eso no solo ocurre en nuestros países, digamos, los países latinoamericanos, pero lo hemos visto cómo ocurre en los Estados Unidos. Trabajar de cierta manera, cuando se cree que los medios y los periodistas pertenecemos a eso que llaman un sexto poder, eso es una mentira. En la práctica, los periodistas y los medios podemos ser, digamos, muy débiles, en el sentido siguiente, porque no tenemos una estructura para poder enfrentar un ataque sistemático en donde te están diciendo constantemente que tú eres un enemigo. O sea, no es una discrepancia, no es estar en desacuerdo, no es exigir ni siquiera el derecho a que informes bien, sino declararte enemigo de la opción que está en el poder. Eso es algo que nos hace muchísimo daño y es muy complicado. Yo se lo trato de decir siempre a todos mis colegas que no habían pasado por este tipo de situación. Es muy complicado trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque el ataque en la práctica lo que busca es minar la credibilidad. Y bueno, vuelvo a la parte inicial de la conversación. Si nosotros vemos que con todos estos cambios que ha habido en términos de modelo de negocio, en términos de relaciones con las audiencias, vemos una especie de desconexión también de los medios, los periodistas con sus audiencias, pues se convierten en un blanco muy fácil de atacar, y el líder populista, que en su momento recibe un apoyo de la sociedad porque lo vota mayoritariamente, pues aprovecha esa posición en la que está
para descalificar al periodista, descalificar a los medios y entonces decirle a la gente, bueno, no les crean a ellos, créanme a mí. Claro. Y ese juego es un juego muy perverso. ¿Y dónde consideras tú, en este tipo de procesos, dónde consideras tú que está la ruptura? ¿Dónde es cuando la prensa se desconecta, cuando la prensa ya fue rebasada, digamos, por este aluvión político que, por decirlo de algún modo, la pone contra las cuerdas? ¿Dónde sientes tú que está justamente esta ruptura en la que quizá ya es muy difícil un retorno? Mira, creo que la parte digamos, de la separación, hago ese paralelismo del que también hablé hace unos minutos en referencia a lo que decía Felipe González, esa sensación de orfandad que puede tener los usuarios de los medios. Y creo que ahí hay un punto en el que somos corresponsables. Ojo, quiero matizarlo bien o quiero explicarlo de la mejor manera para hacerme entender. Los periodistas nos debemos, como el servicio público, como servidores públicos, a la gente. Pero a veces se nos olvida eso. Y entonces, cuando tú ves que como usuario de un medio, el medio no te está sirviendo, no está representándote o no está mirándote, pues puedes sentir que ya no le importas a ese medio, pues ya eres un cliente, no eres un ciudadano. Y yo creo que ahí se han dado ciertas separaciones o divisiones. Y esa brecha es aprovechada por digamos, por el líder populista. No, ni siquiera tengo que decir nombres porque es el mismo comportamiento. Es un modelo, es un cuadernito de trabajo, ¿no? Sí, es un modelo que funciona y por ahí se va metiendo y va mellando en la credibilidad, va igualando y diciendo, no es un periodista con el que tal vez tenga un malentendido, no es un medio que se haya comportado de una manera que pueda ser cuestionable. No, es que son todos, pues entonces al generalizar, pues atacas a todos y si no tienes una base de credibilidad construida, si no tienes todo un sistema de soporte, pues eres un débil frente a esto, porque el populista utiliza los medios públicos, los distintos canales, la ascendencia que tiene sobre una parte de la población para difamar, para acosar, para minar la reputación del periodista y de los medios. Parece, Luzmeli, que estás contando una película antigua, pero que se aterriza, por desgracia, en nuestro presente. Y presente, como dices, de varios países, ni siquiera hay que ponerle nombre y apellido porque es evidente. Hace unos días veía yo cómo se comporta, por ejemplo, el presidente salvadoreño o cómo se comporta el presidente nicaragüense, el venezolano, el mexicano, y estamos justamente en esta gran disyuntiva que creo yo es uno de los momentos de desafío más grande para el periodismo, para la prensa, y justamente cuando teníamos, creo yo, más elementos para poder hacer buen periodismo. ¿Cómo resolver esto? Tendría que haber una salida, ¿no crees? La verdad que has hecho un gran diagnóstico, coincido totalmente contigo, estamos en uno de los momentos más retadores para el periodismo, para los periodistas, porque al hecho de este modelo de negocio que hizo crisis ya desde hace bastante tiempo, pues se suma toda esta situación de la pandemia, la afectación del aspecto económico. Y entonces, bueno, como empresas que son dicotómicas, porque tienen un servicio público, pero también necesitan generar recursos para vivir, bueno, es un tema allí bastante complicado. Ahora, yo siempre reitero que la mejor vacuna para todo esto es hacer más y mejor periodismo. La gente aprecia, los ciudadanos aprecian
el buen periodismo. Por supuesto que hay público para todo, hay un público que fácilmente puede caer en medios de desinformación o caer en distintas tendencias, pero también hay un gran grupo de ciudadanos que quieren, que necesitan del periodismo. Yo creo que hacia ellos es que tenemos que también dirigir nuestros esfuerzos. Y dirigir nuestros esfuerzos porque tal vez nosotros hemos hecho muchos experimentos, tal vez en esos grupos de ciudadanos esté una de las vías de apoyo al buen periodismo. Pues porque pueden hacer micromecenazgo, pueden se pueden hacer membresías, pueden hacer distintas formas de pago consciente, además de que tal vez $1, $2, no sé, 10 pesos, 15 pesos, que dé una persona por tanto tiempo, contribuye no solamente a que esa persona esté bien informada, sino que a que haya un grupo de periodistas que puedan hacer bien su trabajo y que otras personas que tal vez no ven el valor de pagar por un buen periodismo, pues también reciban esa buena información. Pues, Luzmeli, me quedo con esto último que dices. El único antídoto que tenemos es uno que ya conocíamos, aunque ahora tenemos que valorar todavía más, y es seguir trabajando, seguir haciendo periodismo donde se pueda, como se pueda, y además aprovechando justamente herramientas tecnológicas que por fortuna impiden que sea tan sencillo como pudiera haber sido hace décadas, que los poderes autoritarios nos silencien. Pues un gusto haber conversado contigo, de verdad. Igualmente, Julián, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de conversar este tema tan importante.